Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y el gobierno quedó a la defensiva a raíz de una información que forma parte de un paquete informativo que en realidad conmovió a todas las redacciones del mundo, conmovió a la opinión pública de quienes siguen estos temas que tienen que ver con transparencia, corrupción, etc. Es la ventilación de una gran cantidad de información que proviene de un estudio radicado en Panamá, un estudio de abogados, que además tiene sucursales en muchos países del mundo. Es una de las principales fábricas de sociedades. Sociedades que se inscriben en paraísos fiscales para distintos fines, muchos de ellos ilegales, otros no, tienen que ver con el lavado de dinero, con la evasión y a veces simples operaciones comerciales que no están fuera de la ley. ¿Cuál es la novedad que afectó a la Argentina? Usted ya lo sabe. Cuando uno abre la página del consorcio de periodistas de investigación que realizaron esta pesquisa, aparecen las fotos o las caricaturas, mejor dicho, los dibujos de las caras de 72 jefes de Estado, presentes y pasados. El primero, arriba a la izquierda, es Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque figura como director de una sociedad que se llama Fleck Trading, abierta por su padre en un periodo en que la ventilación o la divulgación de estos datos no era tan frecuente. Fue creada en el año 98, un detalle, antes de las Torres Gemelas, que es cuando por el combate al terrorismo empezó una gran presión sobre todo lo que podría ser circulación de dinero secreto o reservado. Bueno, esta sociedad, que no es una cuenta, que precisamente lo que aclara Macri es que no tenía cuentas, que está inactiva, pone en jaque al gobierno por varias razones. La primera, todo lo que huele a sociedades offshore siempre tiene un aroma de, por lo menos, marginalidad o clandestinidad. Aunque, en este caso, según las explicaciones que da el presidente y que da su familia, no corresponda aplicarle esa calificación. Tiene un impacto de imagen bastante obvio. Le pega a Macri allí donde a Macri más le duele en términos de imagen política. Lo hace aparecer como alguien rico y poderoso, que es lo que en todas las encuestas aparece como una vulnerabilidad de Macri, sobre todo de un Macri que está realizando un ajuste económico. Pero además, el gobierno, que sabe de la ventilación de esta información desde hace más o menos 15 días, y lo sabe porque los periodistas que investigaban fueron a consultar y a poner en conocimiento de los que iban a ser nombrados de la situación en la que estaban en este informe, reaccionó de manera bastante torpe, con esa falta de reflejo político que caracteriza tanto a Macri y a su gobierno. Emitió primero un comunicado, casi impersonal, mal redactado, diciendo, bueno, nunca hubo dividendos que se repartieran en esta sociedad, Macri nunca cobró como director, lo pusieron casi casualmente como una formalidad y después aclaran, la sociedad no tuvo movimiento. No alcanzó con eso, porque empezó la oposición, bueno, no solamente la presión del periodismo informando, sino que la oposición empezó enseguida a meter presión sobre el gobierno. El primero, bien temprano, fue Sergio Massa, que dijo, tiene que aclarar por cadena nacional la cuenta que tiene en el exterior. Massa ahí incurre en un error grave tratándose de alguien que está fiscalizando al presidente, porque no hablamos de una cuenta. Es una sociedad que, según aclara Macri, nunca habilitó una cuenta, nunca tuvo una cuenta en el exterior. Ni siquiera movió dinero. Y después aparece el kirchnerismo, desde el bloque del Frente para la Victoria, presidido por Héctor Recalde, diciendo, tiene que haber una investigación profunda, tiene que haber una comisión que investigue las sociedades offshore, las sociedades creadas en paraísos fiscales, tiene que renunciar Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. Es extraño que haya tanta virulencia con este tema por parte de un bloque de diputados en el que está Máximo Kirchner,
el dueño de Otesur, que tantas explicaciones tiene que dar sobre cuestiones patrimoniales, pasadas y presentes. Salió también, claro, la expresidenta Cristina Kirchner recordando que a ella nunca le encontraron una cuenta fuera del país. Insistimos en que esto no es que se encontró una cuenta, sino una sociedad, que es algo distinto. Claro, a Cristina Kirchner o a gente muy cercana a ella le encontraron bóvedas con dinero vivo. No es una cuenta en el exterior, es otra cosa, es otra forma de ahorro. Lo que quiero decir es que hay, además de una cuestión que el gobierno debe explicar mucho mejor de lo que ha hecho hasta ahora, hay además un nivel de hipocresía muy grande por parte de la clase política frente a este tema, que por supuesto saca ventaja de un costado vidrioso del comportamiento empresarial de Macri. ¿Por qué vidrioso? Porque en primer lugar uno espera que la Oficina Anticorrupción, en vez de salir a defender, como hizo Laura Alonso, la existencia de esa sociedad, investigue. Uno estaría deseando en este momento que la AFIP le pida a los países con los cuales tenemos convenios de reciprocidad para proveernos información automática de carácter fiscal, que diga cuál fue el comportamiento financiero, si hay cuentas, si hay movimientos en esta sociedad que Macri y su padre dicen que nunca activaron, es decir, que nunca tuvo actividad comercial ni empresarial. Bueno, sería bueno que la AFIP investigue o aproveche la comunicación y el flujo de información y de intercambio de información que tiene con otros organismos similares de otros países con los cuales hay convenios firmados para saber si eso que dice la familia Macri es cierto. Sería interesante que la familia Macri, Franco Macri, muestre la declaración que hizo ante la AFIP en su momento. Cuando Franco Macri aclara que en esto su hijo no tuvo nada que ver y que lo pusieron apenas como un director, dice, esta sociedad en su momento yo la declaré antiimpositiva. Lo cual también es raro, porque si no hubo movimiento, es raro que alguien declare una sociedad que no tiene activos, que no tiene actividad comercial, porque en realidad no hay que pagar impuestos por eso. Ahí podría haber o un exceso de celo por parte de Franco Macri o una contradicción que sería interesante conocer. Habría que saber también si la información de estar en esta sociedad fue provista por Macri, no en la ciudad de Buenos Aires, donde aparentemente no se le exigía semejante detalle, sino como funcionario nacional cuando era diputado, porque entre 2005 y 2007, con esta sociedad en funcionamiento, Macri fue diputado. Estos son temas, si uno quiere, que tienen que ver con el cuestionamiento central de toda esta información que se ha ventilado, que es la sociedad de Macri. Hay un tema más interesante todavía, más inquietante, sobre el cual habría que hacerse más preguntas, que es que en esta información que se ventiló aparecen, además de otras cuentas, como por ejemplo, acá sí cuentas, sociedades y cuentas de Daniel Muñoz, sobre lo que se tendría que estar preguntando Máximo Kirchner y Recalde, porque era el secretario privado de Kirchner. Aparece también una sociedad con cuentas y movimiento de Néstor Grindetti. Néstor Grindetti, mientras tenía esta sociedad, era el secretario, el ministro de Hacienda de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y es curioso que Grindetti tenga esta sociedad en el exterior con movimiento de una cuenta financiera y además con la adquisición de propiedades. ¿Por qué? Porque en la declaración jurada de Grindetti aparece que le debe plata a Macri, 400.000 pesos, y que le debe además a su jefe de gabinete, que hoy es funcionario en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante, $70.000. Es raro que Grindetti deba plata por un lado y por otro lado realice operaciones offshore. Sería interesante que Macri le pregunte, porque aquí sí hay otra densidad de información. Y además debería preguntarle para que le devuelva la plata que le debe. ¿Cuál es el tono de todo esto? Además de lo que haya que investigar, hay un problema político. Y es un problema político recurrente. Da la impresión de que a Macri y a su equipo todavía no les cayó la ficha de que son dirigentes políticos. Contestan como empresarios a este tipo de cuestiones. Bueno, sí, la sociedad estaba declarada. Se requiere mucho más información. ¿Por qué? Porque ellos decidieron representar a otros que no son ellos. Decidieron hacer política.
decidieron ejercer el gobierno. Son cargas éticas, políticas, que han ellos asumido como propias al asumir esta profesión. Fíjense que es absolutamente inocuo, irreprochable, si uno quiere que uno vaya al campo de un amigo y el amigo, que es un multimillonario, lo lleve en helicóptero. Sin embargo, cuando uno es presidente es un problema. Pueden haber sido prácticas que Macri tenía a lo largo de toda su vida, porque vivió una vida empresarial entre gente muy pudiente, muy intensa. Es su hábitat, es su sociología. Pero ahora, lamentablemente para él, se le exigen otras conductas, se le exige otro nivel de transparencia. Fíjense que no solamente el presidente tiene que estar a la defensiva con esta sociedad. Empezaron emitiendo un comunicado, siguió hablando nada menos que la canciller, porque esto pega afuera, y terminó Macri haciendo una declaración ante La Voz del Interior, que ahora está en todos los portales, para explicar de qué se trataba esta sociedad. Este estar a la defensiva, uno lo advierte en todas las entrevistas que ha dado Macri en el último mes. Tiene que explicar la presencia de un amigo de él que se dedica a la compra-venta de jugadores de fútbol, con todo lo que significa ese negocio, al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, la EXIDE, que uno sigue preguntándose por qué no la cerró. Tiene que dar explicaciones sobre por qué Daniel Angelici, que es empresario del juego, tiene vinculaciones con los tribunales, también desde la EXIDE, como una especie de operador del gobierno, cosa que ha sido denunciada sistemáticamente por Carrió. Tiene que explicar cuál va a ser el comportamiento empresarial de Nicolás Caputo, quien fue socio de Macri hasta hace algunos años y ahora es su amigo de toda la vida, como explica él, y con gran influencia en el gobierno. Todo esto implica que hay cierta indolencia por parte del gobierno respecto del clima histórico en el que le toca ejercer el poder. Lamentablemente para Macri, felizmente para la sociedad, a Macri le toca ejercer el poder en un momento en que se le va a pedir más que al resto. Primero, porque armó un gabinete de gente en su amplísima mayoría irreprochable, al que le deben generar enormes contradicciones todos estos temas que estoy mencionando. Segundo, porque le toca gobernar en un contexto donde la gente está acostumbrada a escuchar todo el tiempo toneladas de información respecto de la corrupción. La corrupción ha pasado a ocupar el centro de la agenda pública por la sencilla razón de que estamos ya acostumbrados a ver gente ligada al poder que cuenta plata por televisión. Además, Macri pertenece a una coalición, ya no es el líder del PRO, pertenece a una coalición donde hay dos ramales, dos afluentes, la coalición cívica y el radicalismo, que han tenido en su historia, en su ADN, el tema institucional, las cuestiones de transparencia como un eje de la política y como un eje de su relación con la sociedad. Macri los representa también a ellos, por eso la indolencia en determinadas cuestiones de carácter institucional genera conflictos dentro de la coalición. Tal vez este escándalo de Panamá, a mi juicio pequeño escándalo de Panamá, hasta la información que uno tiene, lo despierte a Macri frente a este problema, lo sensibilice y le demuestre que así como él tiene un plan económico para derrotar a la inflación o tiene un plan de política exterior para realinear al país a nivel internacional, la gente está esperando, mucha gente que lo votó está esperando muy probablemente que tenga un plan sistemático, denso, consistente para toda esta gama de problemas y sobre todo para el saneamiento de la justicia, que es una cuenta más que pendiente del Estado para con la sociedad argentina. Muy probablemente la idea de Macri y de mucha gente de su gobierno es: eso lo vamos a hacer cuando tengamos más poder. Y tal vez es una idea intuitivamente correcta, pero desacertada. Tal vez las cosas sean lo contrario de lo que indica la intuición. Muy probablemente las grandes reformas se facilitan, se pueden llevar mejor adelante cuando nadie tiene todo el poder. Lo demostró Macri en un pequeño episodio la semana pasada, la aprobación de las leyes o la derogación de las leyes que permiten el acuerdo con los holdouts. Eso fue posible porque el poder está repartido.
Macri hoy está en condiciones de proponerle al resto de la clase política una reforma de regeneración de las instituciones y de mayor transparencia, que es lo que uno desea que suceda después de que ocurren estos episodios que lo tienen a él a la defensiva.